Muy buenas noches, profesor. Espero que se encuentre muy bien. El día de hoy voy a explicar, a exponer lo que son los interruptores de seguridad. En este caso, vamos a abordar dos tipos de interruptores de seguridad. El primero, que es el de servicio pesado, clase 3130, ¿sí? Y el que es de Power Stack. En este caso, pues primero vamos a comenzar con el de servicio pesado, ¿sí? Pero antes tenemos que saber qué son los interruptores de seguridad. Y bueno, pues estos son dispositivos que de alguna forma pues nos van a brindar seguridad a la hora de hacer nuestras instalaciones eléctricas. En este caso, pues estos dispositivos nos van a ayudar, pues por ejemplo, si hay alguna sobrecarga eléctrica, a desconectar nuestros circuitos para evitar que puedan dañarse, ¿no? Este, esto pues es algo bastante común, bastante normal, ¿sí? Y pues los hay de diferentes tipos. Hay diferentes tipos de sistemas de seguridad que en este caso pues son como lo son estos interruptores, las pastillas termomagnéticas, los fusibles, etcétera, ¿no? En este caso pues vamos a hablar de los interruptores. Y bueno, pues aquí tenemos una breve descripción que nos dice que los interruptores de servicio pesado, ¿sí? Están diseñados para aplicaciones industriales que requieren una desconexión eléctrica segura de la alimentación eléctrica. Estos dispositivos cuentan con cuchillas de acción rápida que reducen el tiempo de arqueo durante la conexión y desconexión, lo que prolonga la vida útil del interruptor. La base está fabricada de plástico industrial no propagador de llama, incrementando la seguridad operativa, además de que su diseño incorpora una palanca de operación ergonómica de dos colores, rojo y negro, que facilita la visualización de estado del interruptor. Pues en este caso es exactamente lo mismo que comentaba, que estos mecanismos de seguridad pues nos permiten desconectar de forma rápida nuestros circuitos eléctricos para evitar que lleguen a tener alguna situación. ¿Sí? ¿Cuáles son sus aplicaciones? Pues son ideales, ¿no? Para una amplia gama de aplicaciones, empezando por un uso comercial en establecimientos comerciales donde se requiere una desconexión segura y confiable de circuitos eléctricos. En un contexto industrial, sí, en plantas de manufactura, fábricas o instalaciones que requieran equipos más robustos y duraderos, sí. O en la infraestructura, sí, en proyectos de infraestructura que requieren soluciones eléctricas seguras y eficientes. Eh, en este caso, sí, estos interruptores pues tienen una gran amplitud de usos, sí, no solamente limitándose a estos usos, ya que pueden utilizarse también en usos domésticos, sí, en usos industriales, pero un poco más complejos, sí. Y pues bueno, la verdad es que estos interruptores pues son un mecanismo de seguridad sumamente útil y muy importante en cualquier instalación eléctrica. Normalmente en usos domésticos, pues es muy común ver las pastillas termomagnéticas, que básicamente es un interruptor, ¿sí? Solamente que allí, pues es más raro ver uno de este tipo de interruptores, porque su uso está más enfocado a un uso robusto, a un uso más demandante, ¿sí? Y donde es más común o más, digamos, más complicado que llegue a haber alguna situación de sobrecarga que pueda dañar equipos, ¿no? Principalmente en la industria, que hablamos de equipos que son sumamente costosos, que son equipos difíciles de reparar y por lo que pues es necesario que tengan un mecanismo de seguridad. Ahora, ¿cuáles son sus características principales? Pues en este caso hay configuraciones desde tres polos, hay de dos polos y pues dependiendo la necesidad que se requiera en donde se va a llegar a instalar. Como lo comentaba, se puede llegar a instalar en usos industriales donde pues obviamente se manejan más de dos polos, ¿sí? Y pues es necesario tener una amplitud bastante grande a la hora de poder manejar la electricidad, porque también es muy importante que estos interruptores puedan manejar la cantidad de electricidad a los que van a estar sometidos, ¿sí? En este caso, pues la corriente nominal varía desde 30 amperios hasta 1200 amperios,
permitiendo su uso en una amplia gama de aplicaciones. Como lo comentaba, pues lo podemos tener desde usos domésticos, ¿sí? Desde usos comerciales, a lo mejor en una tienda, en una, en una pequeña tienda de abastecimiento, etcétera, ¿sí? Donde el uso de energía pues no es tan alto. Hasta un consumo de, por ejemplo, 1200 amperios, que lo podríamos ejemplificar perfectamente en una pequeña planta, ¿sí? De materiales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una carpintería en donde se utilizan diferentes materiales eléctricos, donde pues es necesario tener un sistema de seguridad, porque si nosotros llegáramos a tener una sobrecarga de energía, pues esto podría llevar a un cortocircuito, ¿no? Y un cortocircuito pues generar chispas y pues como es madera, pues hablamos de un gran riesgo, ¿no? Y es indispensable que existan este tipo de métodos de seguridad. La tensión que tienen, pues es que son capaces de operar a 240 voltios y 600, ¿sí? Este es el rango de operación que estos dispositivos manejan. Están diseñados para una frecuencia de 60 hercios, que aquí en México es la frecuencia general para muchos dispositivos, ¿sí? Pero en otros estados, en otros países, pues puede haberlos hasta de 50 hercios, ¿no? La capacidad de interruptora va de 10.000 amperios con fusibles de clase H hasta 200.000 amperios con fusibles de clase R, J o L, que son diferentes tipos de fusibles para diferentes tipos de uso y de resistencia, por supuesto. Los fusibles pues son justamente como lo que tengo aquí en esta imagen, ¿sí? Que son básicamente componentes que nos permiten hacer la desconexión y de cierta forma, cuando nosotros no hacemos la desconexión a tiempo, pues estos fusibles estallan, ¿sí? O se rompen para de alguna manera hacer ellos la desconexión de forma automática, aunque pues eso ya sería algo más grave. Sí, proporcionando una alta capacidad de interrupción para aplicaciones críticas por frente para facilitar las adaptaciones y conexiones. También este tipo de fusibles, pues lo que hace es facilitar sus reemplazos, sus mantenimientos, etcétera, ¿no? Aquí los tengo, ¿sí? En este caso, pues tenemos fusibles de clase L, que son para interruptores de 800 y 1200 amperios, atornillables para sistemas de hasta 200.000 amperios, ¿sí? De clase R, que van de 30 a 600 amperios, ¿sí? Y también se mencionan kits de fusibles tipo R para diferentes tensiones y amperajes. Por supuesto que entre más sea el amperaje, pues obviamente mayor va a ser la capacidad, sí, de aislamiento que van a tener este tipo de fusibles. ¿Por qué digo aislamiento? Pues, por decirlo de alguna forma, aislamiento a la hora de cortar la electricidad, ¿no? Cortar el paso de corriente. Ahora, ¿cuáles son sus dimensiones? Pues estas pueden variar realmente. Las dimensiones van a variar. En este caso, pues, por ejemplo, las dimensiones eh, tengo aquí del de 221N de 2 polos y 30 amperios, ¿sí? Que tiene las dimensiones de 187 milímetros de altura, unas dimensiones de 118 milímetros de ancho, el ancho de palanca, que es justamente este elemento que tenemos aquí, que es de 152 milímetros, y una profundidad, hablemos del ancho, ¿sí? De la caja, que es de 75 milímetros, lo que permite pues colocar aquí todos los elementos internos de seguridad, las pastillas termomagnéticas, la caja de fusibles, etcétera. También tenemos accesorios para para la instalación de la tierra física. Sí, estos son compatibles con interruptores de seguridad de servicios pesados y permiten la conexión segura a tierra según las normas aplicables. En este caso, pues, estos elementos claramente están conectados a un sistema de puesta a tierra para que en caso de que a lo mejor nosotros no desconectemos la electricidad de forma manual, pues ellos puedan liberar toda esa energía residual hacia el piso, ¿sí? Hacia la tierra y que no haya ningún tipo de circunstancia o de consecuencia, ¿no?
Y por último, tenemos las tablas de selección del interruptor, adecuado dependiente de la corriente nominal, la tensión y el tipo de gabinete requerido. Por supuesto que esta parte pues va a ser algo que nosotros vamos a variar, no es como una norma escrita, porque nosotros como proyectistas pues tenemos que tener un conocimiento relativamente variado, ¿sí? De qué tipo de interruptor podemos utilizar y bajo qué condiciones lo podemos utilizar. En este caso, pues a lo mejor los interruptores de seguridad de servicio pesado de 3 polos de 240 voltios con portafusibles de 30 amperios, de 60 amperios, de 100 amperios. Obviamente todo esto pues va a variar dependiendo de de lo que nos soliciten, ¿sí? Y pues de lo que nosotros estamos considerando en nuestro proyecto. Obviamente tenemos que considerar muchas cosas, como lo puse en esta parte de aquí, pues las dimensiones, el tipo de fusibles que vamos a utilizar y la industria o en este caso al uso al que lo vayamos a someter, ya sea un uso comercial, ya sea un uso industrial, doméstico, etcétera, ¿no? Y pues en este caso, pues aquí tenemos el de 3 polos a 600 voltios con portafusibles de 30 amperios, 60 amperios, 100 amperios, 200 y 400. Obviamente, entre mayor sea el amperaje, pues eso quiere decir que nuestro consumo de electricidad va a ser mayor. O el de las máquinas que tengamos, o el de los elementos que nosotros vayamos a utilizar, este, pues en nuestra instalación, ¿sí? Y pues aquí una nota que es importante seleccionar el modelo adecuado según las necesidades específicas de la instalación y las condiciones ambientales. ¿A qué se refieren las condiciones ambientales? Pues bueno, tenemos que tomar esto en cuenta porque no va a ser lo mismo instalar a lo mejor este elemento de aquí, ¿sí? En un ambiente distinto, a lo mejor hablemos de un ambiente con calor a instalar ese mismo elemento en uno que haga mucho frío, ¿no? Obviamente todo esto va a variar. A mayor temperatura, pues tenemos que considerar un gabinete y un elemento que pueda soportar la temperatura ambiental o ambiente, sí, más aparte de la temperatura que genera, el calor que genera propio nuestro sistema, porque recordemos que la electricidad genera algún tipo de calor, no mucho, pero sí genera algún tipo de calor. Entonces esto es sumamente importante a la hora de nosotros tener la planeación de nuestro proyecto, ¿sí? Y es muy importante seleccionar el modelo adecuado. Entonces, pues bueno, eso sería todo en caso de, bueno, en este caso del interruptor de seguridad de servicio pesado clase 3130. Vamos ahora con el interruptor, Power Stack, ¿sí? Y con este concluí. Y bueno, pues continuando, con esta presentación, aquí vamos a presentar lo que es el interruptor Power Pack. Hay diferentes tipos de interruptores para diferentes tipos de situaciones y de circunstancias, dependiendo de lo que nosotros vayamos a necesitar o de lo que nuestra planeación o la industria o el cliente lo esté solicitando. Va a variar mucho porque depende de de los requerimientos que se necesiten, ¿sí? En este caso, pues los interruptores Power Pack, sí, son dispositivos diseñados para proteger sistemas eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. Están disponibles en diferentes tamaños de macro, entre los cuales destacan, de marco, perdón, entre los cuales destacan el marco H, que está diseñado para corrientes nominales desde 15 hasta 150 amperios, el Schneider Electric Marco J, adecuado para aplicaciones con corrientes nominales de 150 a 250 amperios, y el Schneider Electric, que son interruptores ampliamente utilizados en aplicaciones comerciales e industriales, ofreciendo una protección confiable y eficiente en sistemas de distribución. Recordemos hace unos minutos, comentaba que estos interruptores pues nos van a servir en diferentes circunstancias y como medida de seguridad pues es indispensable, ¿sí? En este caso pues las tablas de selección
Sí, pues van a depender de varios factores, incluyendo la corriente nominal, la tensión de operación, la capacidad que nosotros lleguemos a requerir, ¿sí? Y pues aquí tenemos las opciones disponibles para los marcos H y J. En este caso, el marco H tiene una corriente nominal de 15 a 150 amperios, una capacidad de interrupción que está disponible en diferentes niveles según las necesidades específicas de la instalación. Nosotros podemos manejar desde 15, 20, 30, 40, 50 amperios, ¿sí? Y ese va a ser el rango en el que este marco pues, nos va a poder ayudar, ¿sí? Superando ese marco, pues nosotros tendríamos que trabajar con un marco J, el cual va a trabajar con una corriente nominal de 150 amperios a 250 amperios. Y este igual pues va a variar la capacidad de interrupción según el modelo y las especificaciones del sistema. Ahora, es importante consultar las especificaciones técnicas detalladas y las tablas de selección proporcionadas por Schneider Electric para elegir el interruptor adecuado a cada aplicación, porque recordemos que muchos de estos interruptores pues van a estar conectados a más de un solo circuito o a más de un solo elemento. Entonces es importante tomar esos puntos en cuenta a la hora de elegir nuestro interruptor, que puede ser muy parecido a este que tengo aquí. ¿Sí? Ahora, los accesorios, pues en este caso tiene una gran gama de accesorios instalables. ¿Sí? En este campo está disponible, eh, pues bueno, como lo digo, una gran gama de accesorios, ¿sí? Que va a facilitar la personalización y adaptación a diversas aplicaciones, ya sea que nosotros les podamos poner algún gabinete, algún sistema de viseras para que podamos ver el funcionamiento activo de estos elementos, ¿sí? Decorativos, etcétera. Algunos accesorios comunes, pues por ejemplo serían las bobinas de disparo, que permiten la apertura remota del interruptor en situaciones de emergencia o control automatizado. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las industrias, donde es sumamente importante que se protejan los equipos, mayormente los equipos más importantes. Por ejemplo, en una industria automotriz, básica, de refacciones, este, imprenta, textil, etcétera, donde se requiera que los sistemas funcionen rápidamente. Y pues obviamente aquí, como es un control automatizado, pues nosotros no tendríamos esa interacción con el cortocircuito o la sobrecarga. Por ejemplo, aquí tenemos las bobinas de tensión mínima, sí, que garanticen que el interruptor se abra cuando la tensión del sistema cae por debajo de un nivel preestablecido, protegiendo los equipos conectados. Como lo estaba comentando hace un momento, hay equipos, por ejemplo, en este caso, eh, se me ocurre equipos de laboratorio que requieren de tener una corriente constante o estar trabajando de forma constante. Entonces, si en algún punto, por lo que sea, a lo mejor alguna situación climática, algún accidente, lo que sea, la corriente baja, pues nosotros podemos preestablecer un nivel de energía, ¿sí? Y en el momento en el que pues suceda alguna situación de esta, para prevenir que el equipo llegue a sufrir algún daño, pues automáticamente corta la electricidad, ¿no? También tenemos los contactos auxiliares, ¿no? Que proporcionan señales del estado del interruptor para sistemas de monitoreo en control. Esto lo podemos ver más que nada en fábricas automatizadas, donde la intervención de los obreros o del humano, pues no es nula, pero sí muy mínima, ¿no? Y obviamente, pues aquí es donde necesitamos que exista un control mucho más estricto en todos los sistemas que manejen este tipo de empresas o este tipo de industrias, ¿no? También tenemos los accionamientos eléctricos por motor que permiten la operación remota del interruptor, los mandos rotativos que ofrecen una interfaz de operación manual, ergonómica y segura, ¿sí? Como los podemos tener aquí, los mecanismos de operación por manija o cable, ¿sí? Y pues bueno, estos accesorios están diseñados para ser compatibles con los marcos H y J, ofreciendo flexibilidad y facilidad de instalación.
A esto se refería con la parte de la personalización, porque nosotros podemos adaptar diferentes accesorios según sean nuestros requerimientos o gusto, ¿sí? O necesidades también. Ahora, en la parte del mnemotécnico para los interruptores PowerPack, ¿sí? Que engloba los marcos H y J, los códigos de catálogo de los interruptores siguen una estructura específica que facilita la identificación de sus principales características. Aquí tengo en este caso un ejemplo del código HDL 3600 bueno, 36100, ¿sí? Que H indica el marco de interruptor H para 15 amperios hasta 150. D, que es la capacidad de interrupción. L, que es el tipo de conexión. L, que es línea o zapatas, ¿sí? 3, que es el número de polos. En este caso, pues manejamos 3 polos. Y 6, que es la tensión de operación de 600 hasta 250, ¿no? 100, que es el valor de la corriente nominal. En este caso, pues 100 amperios. Todo esto lo vamos a tener nosotros que tomar en cuenta a la hora de elegir nuestro interruptor, ¿sí? Y hacer uso de una tabla muy parecida a esta, que en este caso pues es la que tenemos en este lado de aquí. 3, 6 y 10, H, D y L, ¿sí? Esta tabla de aquí pues nos va a ayudar a identificar cuál va a ser el interruptor que más se ajuste a esas medidas o condiciones. Y esta medida pues como comento permite identificar rápidamente las especificaciones del interruptor. En caso de que nosotros necesitemos adaptarlo, ya sea hacerlo más grande o hacerlo más pequeño, ¿no? Y finalmente, pues la capacidad máxima de accesorios y sus combinaciones. Aquí tengo lo que sería la bobina de disparo y la bobina mínima de tensión, que son los que mencioné en la parte de aquí. Sí, y pues en este caso la capacidad máxima y las combinaciones de accesorios pues dependen del modelo específico del interruptor y de las necesidades de aplicación. A lo mejor habrá algún interruptor que nos permite hacerle un par de modificaciones o más de un par de modificaciones, pero a lo mejor habrá otro que nos limite esas modificaciones en particular. Todo depende pues de lo que nosotros lleguemos a necesitar. Es esencial consultar las guías de instalación y los manuales técnicos proporcionados por Schneider Electric para asegurar que la configuración que nosotros estemos proponiendo o eligiendo pues sea la segura y la apropiada para el equipo. Porque a lo mejor nosotros podemos instalar algún equipo, algún elemento extra, si algún accesorio, como es el caso de una bobina mínima de tensión, ¿sí? O una bobina de disparo y a lo mejor no es precisamente el elemento que necesita nuestro interruptor. Por eso es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Y pues bueno, hasta aquí ha sido todo, una explicación breve y pues espero que les haya gustado, espero que les haya gustado. De antemano muchas gracias y hasta luego.